Bienvenidos. ¿Cómo se llama la obra? A ver, dilo por favor. La obra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la obra? Dile a Naima, a ver si dice la obra. ¿Cómo se llama? ¿Esta obra se llama? ¡Ay, qué vergüenza! ¡Venga! A ver, bienvenida. A ver, ¿cómo se llama la obra? En el bosque. Muy bien. Gracias por haber venido. Ahí Muy bien. Pues muchísimas gracias, chicas. Vamos a esperar aquí con esta chica que está allí. Gracias. Muy bien, vamos a empezar la obra. ¿Sí? Y aquí tengo a mi narrador, que es... A ver, ¿cómo te llamas? ¿Otra vez? Matías. Muy bien, Matías. ¿Has entendido el nombre de la obra? sí. ¿Cómo se llama? ¡Se le ha olvidado! Yo sé cómo se llama. El bosque. Vamos a empezar a contar aquí con Matías. A ver, Matías, ¿qué sucede en ese bosque? A ver. ¿Quién aparece ahora? ¡El lobo! A ver. Un día, en un bosque muy, muy oscuro, vamos a ver si el lobo sale. Aparece el lobo. Muy bien, el lobo, ¿qué pasa con el lobo? A ver, estás en el bosque y tienes muchísima hambre. ¿Y a quién estás buscando? Comida. Muy bien. A ver. El lobo cruza por el bosque con muchísima hambre, ¿no? ¿Te duele la tripa del hambre? ¿Sí? ¿Y cómo haces cuando te duele la tripa? Eso es. Ahora a ver a quién encuentras por allí. ¿Por allá? Sí, no, por allí. Muy bien. Sí, allí, con ella. Con la bruja buena, eso. Ven. Muy bien, Matías. Ahora después del lobo, ¿quién apareció en el bosque? Pero que no te dé vergüenza, ¿eh? ¿No sabes? ¿Cómo que no sabes? Si esto lo practicamos un montón. Caperucita roja. ¡Aparece Caperucita Roja! Y vamos a ver qué pasa con Caperucita. ¿Será que tiene miedo? ¿No tiene miedo en ese bosque? Voy a visitar a mi abuelita. Este bosque está muy oscuro. El bosque está muy oscuro. ¿Y Caperucita? ¿Qué hace Caperucita? Me voy a sentar un ratito a ver qué. Caperucita se sienta a ver quién pasa, ¿no? ¿Y ahora quién las aparece? Ahora, en el bosque, Caperucita está esperando a ver quién aparece, porque tiene tanto miedo que es incapaz de seguir paseando por el bosque. Entonces aparecen Hansel y Gretel. ¿Y ahora? ¡Qué bosque tan frío y oscuro! ¿Tienes miedo? ¿Sí? ¿Tienes mucho miedo? Dale un abrazo a Gretel para que no te dé miedo. Y entonces Hansel y Gretel se dan un abrazo porque están muertísimos de miedo.
Ahora ya no tiene miedo, ¿no? ¿No? ¿Y qué le dice Caperucita a Hansel y a Gretel? Caperucita está compartiendo los pastelitos con Hansel y Gretel. Cuando de pronto aparece la malvada bruja mala. Y entonces convirtió a las niñas en sapos. Mejor dicho, en burros, en cerditos y en erizos. La bruja mala se va riendo, súper malvada. Estáis convertidas en bichitos. No pueden estar brillando, ¿eh? Ahora, ¿qué sucede? Que aparece el hada. Aparece el hada desesperada. Bueno, dile al público, ¿a quién le vas a avisar? Dile al público. A ver, ¿a quién? Ven, yo vuelo contigo. ¿A quién le vas a avisar? ¡Fuerte! ¡A la guardiana del bosque! ¡Muy bien! Se me ha desaparecido el narrador. Y ahora la golondrina. ¿En dónde está la golondrina? La golondrina le va a avisar ¿a quién? ¡A la princesa! Y se va volando rápidamente. ¿Esa salita? ¿La salita? Muy bien. Entonces, mientras tanto, En el castillo de la princesa. en el castillo de la princesa, sí, la princesa acompañada de la bruja buena y la guardiana del bosque están súper preocupadas. Y entonces la princesa Me ha avisado la golondrina real de que en el bosque está la hechicera mala. ¿ah? Y entonces la princesa, ¿qué le dice? ¿Qué le dice a la guardiana del bosque? Vete inmediatamente al bosque y tráeme a la hechicera mala. Bien. Y entonces la guardiana del bosque se va a buscar a la bruja mala para darle una lección. Ajá. Y mientras tanto, la bruja buena ¿Puedes hacer algo por ellos? La bruja buena está intentando convertir al cerdito y al erizo en Hansel, Gretel y Caperucita. Ahora cadabra. Ahora cadabra, pata de cabra. Que
Y ahora, La guardiana. la guardiana del bosque La guardiana del bosque. trae a la bruja Mala. mala. ¡La ha capturado por fin! Y ahora a ver qué va a pasar. Hansel y Gretel, os tenéis que apartar porque viene la bruja mala. ¿Y ahora qué pasa allí? ¿Qué le dice la princesa a la bruja buena? Que la convierte en sapo. Ajá, bruja buena, ¿y qué haces? Vamos a ver si la bruja buena la convierte en sapo, ¿no? Para ver si esta malvada te convierte en sapo. ¡Sas! Ahora todos celebran. A ver, ¿qué ha pasado allí? Se quieren llevar a los muñecos. Muy bien, chicos. Venga, vamos a salir aquí y cada uno de vosotros se va a presentar, ¿eh? Porque ninguno ha dicho su nombre, ¿eh? Venga, a ver, excepto Matías.